Buenos días. A continuación, mi compañero Luis Miguel Castañeda y yo, Ronald Gabriel Cabeza, estudiantes de Ingeniería Electrónica, procedemos a sustentar el segundo parcial de la materia de síntesis de circuitos 1, basado en los amplificadores operacionales, en este caso, donde se nos plantea para el llenado y vaciado de un tanque. Entonces, para esta parte hay que tener en cuenta lo que es el volumen del tanque, volumen máximo, que es de 2.800 litros, para empezar a vaciar, y volumen mínimo de 400 litros para empezar a llenar. En el planteamiento de nuestro circuito, hicimos basarnos en 4 etapas de nuestro circuito. La primera, que contempla nuestro circuito R2R, que consiste en la conversión análoga digital, teniendo como base que son 4 bits lo que se nos plantea en el ejercicio. De esta parte, de ahí ya pasamos a la segunda etapa, que es el circuito inversor, apoyándonos en un amplificador operacional LM6365. En esta parte del circuito inversor lo que hacemos es amplificar el voltaje de salida que nos llega del R2R para operar el circuito de la manera correcta. De ahí ya pasamos a la parte que es del circuito comparador de la histéresis. En esta parte del circuito, lo que pretendemos es eliminar los ruidos para que no se produzcan cambios bruscos o no deseados del alto o del bajo. Se debe tener en cuenta que el cambio de la señal sea el adecuado y que genere un funcionamiento para el circuito en su totalidad, teniendo en cuenta lo que es el volumen máximo para empezar a llenar el tanque, y cuando se enciende el LED, que me indica que la válvula se abre, entonces para empezar con el vaciado. De esta parte ya pasamos a lo que es nuestra cuarta etapa, que es el circuito de acondicionamiento del motor y el LED. Entonces en esta parte se hace la comprobación de que sí está trabajando normalmente nuestro motor para lo que pretendemos de llenado y vaciado de nuestro tanque con los parámetros que se deben tener en cuenta. Listo, muy buenos días. Entonces, ahora venimos siguiendo con lo que es los análisis, mediciones y resultados del circuito. Entonces, en primera etapa tenemos lo que es el ROCR, en lo cual le vamos a hacer, se divide en 4 partes. La primera parte es donde empezamos a hacer una pequeña disminución del circuito eh, con voltaje y resistencias Thevenin, empezando desde que el primer eh, voltaje entra en SW4, o sea, en la primer parámetro, conectado a una resistencia 5, los demás voltajes están apagados, eh, lo disminuimos hasta encontrar un voltaje de salida, el cual nos da aproximadamente menos 0.67 voltios. En la segunda parte del circuito, entonces ya no tenemos encendida lo que es el SW4, sino el SW3, y los otros están apagados. Hacemos la misma contemplación, empezamos a disminuir el circuito haciendo sumatorias y paralelos de resistencia, lo que son divisores de voltaje, para poder hallar el voltaje de salida, el cual nos da un aproximado de menos 1.34 voltios. En la tercera parte encendemos el SW2, el resto están apagados, eh, y tenemos en cuenta lo mismo. Empezamos a hacer voltajes de Thevenin, resistencias de Thevenin, empezamos a hallar y disminuimos hasta encontrar el circuito equivalente, donde podemos ver que sería menos 2.675. En la cuarta parte, entonces, lo que hacemos es anexar el SW1, es el que va a estar encendido, los otros están apagados,
hacemos la disminución del circuito con una sumatoria y unos paralelos en resistencia, hallamos la resistencia Thevenin, el voltaje Thevenin, y hallamos el voltaje de salida en este circuito, el cual nos da menos 5.35 voltios. Ahora, para hallar el voltaje total de salida del circuito, se suman todos los voltajes de salida, esto nos da menos 10.017 voltios, entonces ese es el voltaje de salida que vamos a manejar. Ahora, en nuestro circuito tiene lo siguiente, como dijo mi compañero, un circuito inversor. El circuito inversor nos va a generar la amplificación de la salida del R2R y nos va a cambiar, como lo dice su nombre indica, inversor, nos va a cambiar el signo. Entonces, lo que hacemos es decir que tiene una entrada, un VI de 10 menos 10 voltios, una resistencia R1 o R10 en este caso de 1K y tiene una salida de 32 voltios que es la que necesitamos nosotros para el circuito. Entonces, ¿qué vamos a hallar? Nuestra resistencia R11, como se ve acá. Entonces, decimos que R11 sería igual a menos el voltaje de salida por la resistencia 10, que sería la de 1K, sobre el voltaje de entrada, que sería menos 10 voltios. Eso nos da 3.2 K ohmios. Entonces, ahí tenemos esa parte. Ahora, proseguimos allá en nuestro comparador de histéresis, circuito comparador de histéresis, donde eliminamos los ruidos, generamos la señal de salida, la cual entra a la parte del circuito del encendido y apagado del motor y el LED. Este elimina los ruidos y nos maneja los altos y los bajos. Entonces, para hallar esa parte del circuito decimos que tenemos una R de 10K, que es la R12, tenemos un voltaje de referencia que es menos 15 voltios, que es el que está acá, tenemos el voltaje máximo y el mínimo que es 28 y 4, tenemos los voltajes de saturación que son menos 15 y 15, y entonces procedimos a hallar el VH. VH nos dice que es 20 menos 4 voltios, entonces esto nos da 24. Aquí hallamos un VCTR, el cual es la sumatoria entre los dos, el voltaje máximo y mínimo dividido en 2. Esto nos da 16 voltios. Teniendo en cuenta el voltaje de saturación que se manejó, o bueno, mejor dicho, el voltaje de referencia, entonces decimos que M es igual al voltaje de referencia, es igual a menos el voltaje de referencia sobre el VCTR. Esto nos quiere decir que esto nos da 0.9375. Entonces, eso lo multiplicamos por el R que está acá y nos genera el R que está aquí. Eso nos da un R, una resistencia conectada de 9.375 K ohmios, donde hallamos ahora un N. El N es los voltajes, el voltaje de 15 voltios, que es los voltajes de saturación en VCC, menos el otro voltaje de saturación en VCC, que es menos 15 voltios, dividido sobre 24, que era el VH que hallábamos arriba, y eso nos da 1.25. Entonces, ese 1.25 lo multiplicamos por 10K y eso nos da la resistencia de retroalimentación que se encuentra aquí, en la parte positiva. ¿Listo? Ahora, procedimos a la parte de lo que es el circuito de el motor y el LED, donde vamos a poder ver en la simulación a continuación cómo funciona. Las condiciones en este parámetro son las siguientes. En el circuito vamos a medir el agua en un balde o en un tanque de 3.200 litros. Entonces tenemos en cuenta lo siguiente. Va de 0 a 3.200, pero la condición que nos pide para encender el motor, apagarlo, encender el LED y apagarlo, es que el voltaje máximo, o bueno, el llenado máximo del tanque es de 2.800 litros y el mínimo de 400 litros. Entonces, dice que cuando el B mínimo sea, cuando el B mínimo
cuando el tanque esté lleno, esté por debajo del B mínimo, el LED de vacío se apaga y el motor enciende y empieza a llenar. Cuando está entre el voltaje máximo y el B mínimo, el motor está encendido para que siga llenando el tanque. Y cuando supera el B máximo, el motor se apaga, se enciende el LED de vacío y empieza a vaciarse el tanque. A continuación, vamos a verificar una tabla que ya llenamos con las simulaciones a considerar. Entonces, nosotros prendemos, verificamos, nos dice que está en 0 y 0 y tenemos todos los bits cerrados, verificamos la tabla, tenemos que cuando está en 0, todo está en 0, motor está encendido porque cumple la primera condición que dice que cuando esté por debajo de 400, el motor debe encender, el LED debe estar apagado. Ahora vamos a hacer el cambio. Subimos a 1, donde el motor sigue encendido, el LED sigue apagado, a la condición que teníamos. Revisamos 2.5. En este caso, manejamos el voltaje como el llenado del balde, o sea que los 3.000 litros que vamos a utilizar serían 3.200 litros que vamos a utilizar serían los 32 voltios que se muestran acá. Entonces, seguimos. Verificamos 12.5, entonces está por debajo, serían 215 litros de agua que hay. Ahora, procedemos a continuación. Vamos a verificar toda la simulación. 4.29. El motor sigue encendido, está apagado, perfecto. Encendemos el segundo. Subimos a 6.42, o sea, 642 litros de agua. Listo, el motor sigue encendido, el LED sigue apagado. Encendemos y subimos a 856. Motor sigue encendido, LED apagado. Pasamos a otra parte en el binario. Entonces aquí ya llegamos a 1007, a 1070 litros de agua. Igual no ha cambiado, no se sigue cumpliendo la condición. Cuando está entre el mínimo y el máximo, el motor debe seguir encendido. Seguimos el conteo, subimos ahora a 12.000, vamos aumentando, subimos a 15.000, a 1.500 litros de agua, seguimos el conteo, vamos a apagar aquí, aquí y aquí. Para el conteo binario, encendemos este, sube a 17.1, sigue el motor encendido, encendemos este, sube a 19.3, encendemos este, 21.4, este 23.5, ahora vamos a encender este, pongamos 25.7, encendemos este y ahora tenemos la condición que nos dice 27.8, el motor se apaga, el LED se enciende y se cumple la condición. Ahora vamos a ver lo siguiente. Disculpen, aquí tengo un error. Este está encendido. Ahora, aquí tenemos que, mire, 27.8, el LED se detiene, el motor se detiene, el LED se enciende y podemos ver acá que estamos ya muy aproximado a los 2.800 litros de agua o a los 28 voltios. Apagamos aquí, encendemos este, ya sube a 30 voltios, el LED sigue encendido, motor apagado, seguimos a este, 32.1, o sea, el tanque se llenó en su totalidad, por fuera de los parámetros establecidos en la parte de encendido y apagado el motor, donde el LED está encendido, o sea que ahí se está bajando el agua y el motor está apagado. El circuito funcionó de la mejor manera. Esto sería todo, pues tuvimos unas conclusiones a considerar en el aspecto de que el circuito funcionó como esperábamos.
El R2R tuvo su contabilidad, los cálculos que utilizamos fueron los vistos en clase, explicados en asignatura. Y con respecto al circuito, pues tuvimos dificultades en el momento de eh, planear del momento de acomodarlo, pero se logró elaborar de la mejor manera y funcional, sobre todo. Estas son las referencias bibliográficas que manejamos de lo que sacamos de internet y muchísimas gracias. Feliz día. Listo, marica.